Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Buenas noticias. ¿Tienes un coche de gasolina? Pues entonces no te va a caer el impuestazo, la subida. Ah, que sí lo tienes. Entonces las noticias no son tan buenas. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Llevaba mucho tiempo la Unión Europea detrás de España diciéndole: dame ese impuesto, dame el impuestazo del diésel. Como sabemos de toda la vida, el combustible diésel costaba más barato que la gasolina. Y sin embargo, era uno de los incentivos por lo que la gente se compraba ese coche diésel y finalmente, pues todos están contentos. Unos con gasolina, otros con gasoil. Bueno, pues llega un momento en que la Unión Europea empieza a exigir igualar esos impuestos en esos combustibles, porque esa diferencia venía de un impuesto que no estaba igualado. El diésel había un impuesto que no estaba pagando o que no estaba cobrando al usuario y finalmente pues esa era la diferencia. Bueno, pues tras mucho insistir, finalmente hay una medida y es que finalmente hay por ahí determinado paquete de fondos en cuanto a préstamos y ayudas destinado de la Unión Europea a España. Y dicho paquete, pues en este caso se encuentra bloqueado. Digamos que asciende a 23.900 millones de euros. Toma castaña, ¿eh? Cualquiera dice que no sube el impuestito. Bueno, el impuestazo, como lo llaman. Vale, pues entonces aquí en este caso la cosa está clara. O sea, blanco y en botella. Esto se sube sí o sí. Con lo cual, pues la cosa ya se ha propuesto, pero no todo el mundo está de acuerdo. Y finalmente, pues hay un plazo. O sea, por un lado está bloqueado, pero por otro lado, como no se llega a acuerdos, pues podía pasar el tiempo. Y para que no pase el tiempo, la Unión Europea impone un plazo. Y ese plazo finalizaba hoy, día 21 de marzo. Sin embargo, pues ha habido prórroga. Una prórroga de 3 semanas, 21 días. Esto ha sido hace 4 días aproximadamente, con lo cual ya quedarán unos 16 días en los que se tiene que imponer sí o sí. O mejor dicho, se podría no imponer y España quedarse sin los fondos bloqueados, que recordamos ascienden a 23.900 millones de euros. Bueno, pues obviamente hay cierta urgencia con este asunto, con lo cual se va a imponer por la vía del Real Decreto Ley y de esta forma pues se agiliza y no tiene que pasar por las cámaras, aunque sí es cierto que luego se tiene que refrendar en el Congreso de los Diputados, con lo cual pues bueno, aquí siempre tenemos esa duda de que hay quien se quiere oponer y demás. Pero sin embargo, y de momento se va a aplicar. Y se va a aplicar, la fecha de aplicación será justo antes de Semana Santa. ¡Qué casualidad! Igual que de costumbre y que todos los años, ¿verdad? Siempre sube ese combustible en la Semana Santa. Bueno, pues si tienes un diésel, ya digo, no son quizá las mejores noticias que podía darte, yo creo que no. Por otra parte, ¿cuánto es lo que va a subir esto? Pues mira, son 11,33 céntimos por litro, que tomando una media de 45 litros de depósito asciende a un total de 5 euros por litro. Eso es lo que tendrás que pagar de diferencia si tienes un diésel. Así que esto por fin sí que se va a aplicar, ya digo, o sea, de esta sí que no nos escapamos. Yo concretamente siempre he utilizado gasolina, pero bueno, generalizamos, porque en definitiva son un 52% los usuarios que tienen coche diésel, con lo cual, fíjate, 1 de cada 2 conductores va a terminar pagando el impuestazo, como ya se le está llamando cariñosamente. Bueno, pues como digo, entrará justo antes de la Semana Santa, con lo cual esta Semana Santa será una más, acompañada de esa subida del combustible. Y recordemos que también suele acompañar la lluvia en la Semana Santa. Bueno, pues a cambio de esto, Sánchez ha prometido que no va a haber lluvia esta Semana Santa. Así que a ver si es verdad que lo cumple. Bueno, pues señoras y señores, ¿podrían ser mejores noticias? No sé. En cualquier caso, estaba claro que si la Unión Europea ya lo estaba imponiendo y exigiendo, tarde o temprano la cosa estaría ahí. También, como he dicho hace un rato, tendrán que aprobarlo en el Congreso de los Diputados. Y en este caso, pues se está por ahí rumoreando que probablemente esto vaya a entrar en un decreto ómnibus acompañado de lo que sería un plan MOVES. Recordemos que el plan MOVES 3 se paró
en enero de este año, y desde luego sí, se está diciendo que entrará, pero no se dice absolutamente nada. Hay un silencio bastante interesante con esto del MOVES, y yo creo que ese silencio se va a romper cuando se presente esto en el Congreso de los Diputados. No me extrañaría nada que esto entre en un decreto ómnibus y que al final pues acompañe con un plan MOVES. Así que si ocurriera lo que ya ha ocurrido en el último ómnibus, que se tiró para atrás, pues a lo mejor estamos esperando el plan MOVES hasta 2058, por lo menos. O qué sé yo. A fin de cuentas, si no veo el telediario, yo qué sé lo que puede pasar. En cualquier caso, podían haber sido mejores noticias, o bueno, en definitiva, si tienes un gasolina, pues de momento las noticias tampoco son tan malas, ¿no? Dentro de lo malo. Bueno, pues como de costumbre te invito a suscribirte a este humilde canal. También te invito a dejar tu opinión más abajo y, ¿por qué no?, te pediría un like para este precioso programa. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.